Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a recordar las operaciones con polinomios. Los polinomios son expresiones algebraicas en las que aparecen números reales y indeterminadas que vendrían a ser las letras. Estas pueden estar elevadas a distintas potencias. Como por ejemplo, en el ejercicio 1 nos pide que sumemos estas dos expresiones. Tenemos 3x a la 2 más 2x a la 2. Bueno, cuando tenemos sumas y restas, únicamente vamos a poder sumar o restar aquellos términos que sean semejantes. Con términos semejantes me refiero a que tengan la misma indeterminada. En este caso, la indeterminada es x a la 2. Como en ambos términos, un término, dos términos, tengo la misma indeterminada, voy a poder sumar los números que lo acompañan. Es decir, 3 más 2. Entonces voy a tener 3 más 2 x a la 2. Es decir, sumo o resto los números que lo acompañan. En este caso tendría en total 5x a la 2. Siempre, siempre para sumar, tengo que fijarme tener la misma variable. En todos estos casos, las variables son las mismas, con la misma potencia, entonces sumo o resto los números que la acompañan. Por ejemplo, en el ejercicio 5, tengo 9x a la 3 menos 5x a la 3. Entonces, voy a tener en total de x a la 3, 9 menos 5. 9 menos 5 es igual a 4, entonces en total tengo 4x a la 3. Siempre recordamos que tengo que sumar términos semejantes. Por ejemplo, 2x a la 2 más 5x a la 3, en este caso no se pueden sumar, porque los términos no son semejantes. Es como si tuviera distintas cosas. Quiero sumar caramelos con chupetines para saber cuántos caramelos tengo. Bueno, imaginemos que esto vendría a ser caramelos y esto vendría a ser, vamos a ponerle A de alfajores. Tengo 2 caramelos más 5 alfajores. ¿Cuántos alfajores tengo? 5. ¿Y cuántos caramelos tengo? 2. No lo puedo sumar porque son cosas distintas. Borro acá y vamos a ir con la otra operación. Acá nos encontramos con multiplicaciones. Bueno, para multiplicar expresiones algebraicas, tengo que tener en cuenta las propiedades de la multiplicación. Ejemplo, acá voy a multiplicar en el ejercicio 1. En multiplicación es número con número, letra con letra. Es decir, voy a multiplicar 2 por 6 y las letras con las letras. X a la 2 por X a la 3. Bueno, 2 por 6 sería 12. Y ahora, X a la 2 y X a la 3. Bueno, vamos a recordar propiedades. Cuando yo tengo X a la 2 por X a la 3 o cualquier multiplicación, esto es lo que se llama base y el número que lo acompaña es el exponente. Si recordamos las propiedades de potencia, cuando yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes. Entonces, aplico propiedad
propiedad, multiplicación de potencia de igual base, lo que se hace, se suman los exponentes. Entonces, la base me va a quedar la misma, que es x, y voy a sumar los exponentes. 2 más 3. Entonces me queda x a la 5. Entonces esto me queda, retomo el ejercicio, y me queda x a la 2 por x a la 3, x a la 5. Y este es el resultado final del ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. ¿Sí? Multiplico los números, menos 3 por menos 2. Y luego voy a multiplicar las potencias. X a la 5, perdón, las letras. X a la 5 por X solita. Bien. Menos 3 por menos 2, menos por menos es más, y 3 por 2 es 6. Bien. Y acá aplico la propiedad. Entonces sumo los exponentes. Esta X, aunque no se vea, está elevado a la 1. Entonces me quedaría X a la 5 más 1, es decir, X a la 6. Y ahí quedaría terminado el ejercicio 2. Si recordamos, operaciones con fracciones, para multiplicar fracciones, como por ejemplo, 1/2 por, vamos a poner este ejemplo, 1/2 por 2/5, para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores, que son los de arriba, y los denominadores, que son los de abajo. Entonces arriba me quedaría 1 por 2, que es 2, y abajo me quedaría 2 por 5, que es 10. Luego se puede simplificar. Entonces, en el ejercicio 4, que es multiplicación de fracciones, multiplico las fracciones y después aplico la propiedad con las letras. Recordemos siempre regla de los signos. Bueno, ahora vamos a realizar divisiones. Por ejemplo, el ejercicio 1. Tengo que hacer menos 10 x a la 4 dividido 5x. Bien, entonces lo mismo. Divido los números. Menos 10 dividido 5. Y después, por otro lado, las letras. X a la 4 dividido x. No figura nada, entonces significa que está elevado a la 1. Bien. Menos 10 dividido 5 es menos 2. Y x a la 4 dividido x a la 1 aplico una propiedad. La propiedad que vamos a aplicar de potencia es cuando tengo una división de potencia de igual base. Lo que se hace acá, se restan los exponentes manteniendo la misma base. Por lo cual, la base es x y los exponentes son 4 y 1 que los voy a restar. En la multiplicación, en el ejercicio anterior, se sumaban. En la división se restan.
Entonces, esto me va a quedar 2x a la 3, porque 4 menos 3 es 1. Entonces acá ponemos el resultado final, 2x a la 3. Y lo último es potencia. Acá tenemos que recordar otra propiedad que se llama potencia de potencia, potencia de potencia, en el cual se mantiene la misma base, pero se multiplican los exponentes. Veamos un ejemplo. El ejercicio 1, ¿sí? Esta x, aunque no se vea, tiene un exponente 1. Entonces aplico este 3, está elevando a todo lo de adentro, es decir, me va a quedar 2 a la 3 por x a la 1, todo a la 3. Acá es donde aplico potencia de potencia. 2 a la 3 es 8 y x se mantiene la misma base, pero se multiplican los exponentes. Es decir, 1 por 3, 3. Y me queda este resultado. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo de acá. El ejemplo D. Bueno, me quedaría menos 2 tercios, todo a la 4 por x a la 2, todo a la 4. Es decir, este 4 afecta al número y a la letra. Si resuelvo, menos 2 tercios a la 4, el resultado es 16 sobre 81 positivo por x a la, acá aplico potencia de potencia, es decir, se multiplican los exponentes, x a la 8. Y ahí queda terminado el ejercicio.